¿Por qué un país que hasta principios del siglo XX era visto como una nación aislada, con tradiciones milenarias y una cultura marcada por el honor y la disciplina, terminó siendo uno de los actores más brutales de la Segunda Guerra Mundial? La imagen del Japón imperial durante el conflicto está teñida de escenas de violencia extrema, masacres, trabajos forzados, prisioneros tratados con crueldad indescriptible y civiles sometidos a atrocidades que aún hoy resultan difíciles de comprender. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo un pueblo puede ser llevado a justificar y ejecutar tales actos? Para entender la brutalidad japonesa en la Segunda Guerra Mundial, primero hay que mirar su historia más reciente. Japón, durante siglos, había vivido bajo un sistema feudal, dominado por los samuráis y aislado del mundo exterior. Esa etapa terminó abruptamente en 1853, cuando barcos de guerra estadounidenses obligaron al país a abrirse al comercio internacional. El choque con la modernidad fue devastador, pero Japón decidió no quedarse atrás. En pocas décadas, pasó de ser un país agrario y cerrado a convertirse en una potencia industrial y militar. Esa transformación fue rápida y dolorosa. El espíritu del Bushido, el código de honor samurái, fue adaptado por el Estado moderno como una herramienta de disciplina social y militar. La obediencia ciega al emperador, la idea de que el sacrificio por la nación era el mayor honor posible, y la deshumanización del enemigo comenzaron a formar parte del sistema educativo y de la vida cotidiana. Japón no solo modernizó su economía y ejército, también reescribió su propia identidad para justificar la expansión. El imperio japonés empezó a mostrar su fuerza en conflictos previos a la Segunda Guerra Mundial. La guerra contra China en 1894 y la sorprendente victoria sobre Rusia en 1905 demostraron que Japón podía derrotar a potencias mucho mayores. Ese triunfo sobre un imperio europeo fue clave, consolidó la idea de que Japón estaba destinado a liderar Asia, pero también alimentó una confianza peligrosa en su capacidad militar. A medida que avanzaba el siglo XX, Japón se convirtió en un país con una población en crecimiento, pero con pocos recursos naturales. Para sostener su industria necesitaba petróleo, carbón, hierro y materias primas que no abundaban en su territorio. La solución fue clara para sus líderes: la expansión territorial. Así nació la ideología del espacio de prosperidad de la Gran Asia Oriental, una visión que justificaba la conquista de países vecinos bajo el argumento de liberarlos del colonialismo occidental. En la práctica, no era liberación, era dominación. La invasión de Manchuria en 1931 marcó un punto de no retorno. El ejército japonés tomó el control de la región, estableció un gobierno títere y mostró al mundo que Japón estaba dispuesto a ignorar las sanciones internacionales. En ese proceso comenzaron a verse los primeros signos de la brutalidad que más tarde caracterizaría el conflicto. Las poblaciones locales fueron sometidas a trabajos forzados, y el ejército de Kwantung, estacionado en la zona, llevó a cabo experimentos médicos y biológicos con prisioneros, algo que más adelante alcanzaría niveles escalofriantes con la famosa Unidad 731. En 1937, la invasión a gran escala de China dio lugar a uno de los episodios más sangrientos del siglo, la masacre de Nankín. Durante 6 semanas, soldados japoneses asesinaron a civiles y prisioneros de guerra en una orgía de violencia que incluyó ejecuciones masivas, saqueos y violaciones sistemáticas. Las estimaciones de muertos varían entre 200.000 y 300.000 personas. El horror de Nankín no fue un accidente aislado, sino la manifestación más clara de una mentalidad militarizada que veía a los enemigos como seres inferiores y desechables. Esa mentalidad no surgió de la nada. La educación en Japón estaba profundamente militarizada. Desde niños, los estudiantes aprendían que debían obedecer al emperador sin cuestionar, que morir por la patria era el mayor honor y que los enemigos de Japón eran subhumanos. Los soldados crecieron con esas ideas grabadas en la mente, lo que facilitó que actos de violencia extrema se justificaran como parte de un deber superior. La cultura del honor también jugó un papel central. En la tradición japonesa, rendirse era visto como la peor de las deshonras. Este código, llevado al extremo, provocó que en el frente muchos soldados japoneses prefirieran morir antes que caer prisioneros. Al mismo tiempo, aplicaban ese mismo desprecio a sus enemigos capturados. Para ellos, quien se rendía había perdido toda dignidad y no merecía compasión. Por eso los prisioneros de guerra aliados, estadounidenses, británicos, australianos y otros, fueron sometidos a condiciones inhumanas, marchas forzadas como la de Bataan, trabajos esclavos en minas y ferrocarriles y torturas sistemáticas.
El trato brutal no solo fue contra soldados, también contra poblaciones civiles en territorios ocupados. Corea, Filipinas, Birmania, Malasia y muchos otros países sufrieron la ocupación japonesa con represión, saqueos y violencia sexual generalizada. Las llamadas mujeres de consuelo, decenas de miles de mujeres forzadas a servir como esclavas sexuales para el ejército, son uno de los capítulos más oscuros de esa historia. Pero quizás lo más inquietante es que todo esto estaba enmarcado en un discurso ideológico. La propaganda japonesa hablaba de la misión de liberar Asia del yugo occidental, de crear una nueva era de prosperidad, mientras en la práctica sometía a los pueblos a condiciones incluso peores que las del colonialismo europeo. Las imágenes mostraban sonrisas, cooperación y progreso, pero detrás había hambre, tortura y muerte. Al mismo tiempo, la brutalidad era también una herramienta de control interno. El ejército japonés aplicaba disciplina extrema a sus propios soldados. Los castigos físicos eran comunes, la obediencia debía ser absoluta, y la deshumanización del enemigo era reforzada día tras día. En ese ambiente, la violencia se normalizaba hasta el punto de que atrocidades como las de Nankín eran vistas como parte de la guerra. En el Pacífico, esta mentalidad alcanzó su máxima expresión. Las batallas en islas como Iwo Jima o Saipán mostraron hasta dónde podía llegar la determinación japonesa. Los soldados defendían cada metro hasta la muerte, y los civiles, adoctrinados con miedo a las tropas estadounidenses, llegaban a suicidarse en masa antes de rendirse. La idea de que el sacrificio era preferible a la rendición se convirtió en una tragedia colectiva. Y es aquí donde entra en juego un elemento clave, el papel del emperador Hirohito. Aunque su grado de participación directa en las decisiones militares sigue siendo objeto de debate, lo cierto es que su figura era central en la vida japonesa. Era visto como un ser casi divino, y luchar hasta el final por él era considerado el deber más sagrado. Esta devoción, explotada por los militares y los propagandistas, contribuyó a que millones de personas aceptaran sacrificios impensables. Uno de los episodios más oscuros, y durante décadas silenciado, fue el de los experimentos humanos realizados por la Unidad 731 en Manchuria. Bajo el mando del general Shiro Ishii, médicos militares llevaron a cabo pruebas con prisioneros de guerra y civiles chinos. Se realizaron vivisecciones sin anestesia, inyecciones de enfermedades como peste bubónica y cólera, experimentos de congelación para estudiar la resistencia del cuerpo humano, e incluso ensayos de armas biológicas. Los prisioneros eran tratados como marutas, es decir, troncos de madera, despojados de su humanidad. Estas atrocidades no fueron hechos aislados, sino un programa sistemático con la intención de convertir la ciencia en un arma de guerra. La brutalidad también se manifestó en el fanatismo de los pilotos kamikazes. En 1944, cuando la guerra comenzó a inclinarse definitivamente a favor de los aliados, Japón introdujo esta estrategia desesperada: ataques suicidas contra barcos enemigos. Jóvenes pilotos, muchos de ellos apenas salidos de la adolescencia, eran entrenados para despegar en aviones cargados de explosivos y estrellarse deliberadamente contra portaaviones y destructores estadounidenses. La idea de morir por la patria, inculcada durante años, encontró aquí su expresión más extrema. Miles de jóvenes entregaron su vida en estas misiones, convencidos de que su sacrificio ayudaría a detener al enemigo. El fanatismo no se limitaba al aire. En batallas como Okinawa, soldados japoneses y también civiles fueron empujados a cometer suicidios masivos antes de caer en manos del enemigo. La propaganda había difundido la idea de que los estadounidenses eran monstruos que torturarían y matarían sin piedad. El resultado fue que familias enteras, aterrorizadas, se lanzaban desde acantilados para evitar la captura. Este fue el verdadero rostro de una sociedad moldeada por años de adoctrinamiento, un pueblo que prefería la aniquilación a la rendición. El trato a los prisioneros de guerra aliados siguió la misma lógica de deshumanización. Marchas forzadas como la de Bataan, donde miles de soldados filipinos y estadounidenses murieron de hambre, sed y abusos, son solo un ejemplo. Quienes sobrevivieron fueron enviados a campos de trabajo en condiciones extremas, como en la construcción del ferrocarril de la muerte en Birmania y Tailandia. La idea era clara: quien se rendía no tenía honor y por lo tanto no merecía un trato digno. Sin embargo, a pesar de la brutalidad, Japón también mostraba una disciplina férrea que hacía que su ejército fuera temido incluso en retirada. La capacidad de luchar hasta el último hombre, de convertir cualquier cueva o isla en una fortaleza, prolongó la guerra y costó decenas de miles de vidas adicionales. Para los aliados,
cada metro de avance significaba un sacrificio enorme, porque se enfrentaban a un enemigo que no concebía la rendición. La brutalidad japonesa no puede entenderse sin mencionar la relación entre el ejército y la sociedad civil. El Estado controlaba la educación, la propaganda y hasta la vida cotidiana. Los niños eran enseñados desde pequeños a cantar himnos militares, a entrenar con armas de madera y a glorificar la muerte por el emperador. En los periódicos y la radio, las derrotas eran disfrazadas como victorias heroicas, y se mantenía la ilusión de que la guerra aún podía ganarse. Mientras tanto, en secreto, el país sufría bombardeos masivos que destruían ciudades enteras y dejaban a millones sin hogar. El desenlace llegó en 1945. Con el avance aliado imparable, Japón se encontraba acorralado. La caída de Okinawa fue un aviso de lo que significaría una invasión al territorio principal, cientos de miles de muertos. Pero la brutalidad del régimen aún no daba señales de ceder. El gobierno estaba dispuesto a seguir sacrificando vidas, convencido de que una defensa desesperada podría forzar una negociación más favorable. Fue entonces cuando Estados Unidos decidió usar el arma más destructiva jamás creada, la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas en cuestión de segundos, dejando decenas de miles de muertos inmediatos y muchos más por la radiación. Incluso después de Hiroshima, el gobierno japonés dudó en rendirse. Solo tras la segunda bomba y la declaración de guerra de la Unión Soviética, Japón aceptó lo inevitable. El emperador Hirohito, en un discurso transmitido por radio, habló por primera vez directamente a su pueblo para anunciar la rendición. El contraste fue brutal. De la mentalidad de luchar hasta la muerte se pasó al silencio de la derrota. El pueblo japonés, adoctrinado durante años, escuchaba incrédulo que el emperador había decidido poner fin a la guerra. Era el colapso de una visión del mundo construida con propaganda, disciplina y miedo. Tras la guerra, muchos de los crímenes cometidos por Japón salieron a la luz en los juicios de Tokio, aunque no todos los responsables fueron castigados. Paradójicamente, algunos miembros de la Unidad 731 fueron protegidos por Estados Unidos a cambio de compartir sus datos de experimentación biológica. Esto alimentó la sensación de que parte de la brutalidad quedó sin justicia. El legado de esa violencia aún persiste. En países como China y Corea, las heridas de la ocupación japonesa siguen abiertas. Las historias de las mujeres de consuelo, de las masacres y de los trabajos forzados aún generan tensiones diplomáticas. En Japón, durante décadas, hablar de estos temas fue un tabú. Solo con el tiempo, y a través de generaciones más jóvenes, comenzó a haber un reconocimiento más amplio del sufrimiento causado. Lo que hace tan impactante esta historia no es solo la magnitud de la violencia, sino la forma en que un país entero fue llevado a aceptarla como parte de su destino. La brutalidad japonesa en la Segunda Guerra Mundial no fue producto del azar, sino el resultado de un proceso sistemático de militarización, propaganda y exaltación del sacrificio. Y nos recuerda hasta qué punto una ideología puede transformar a una sociedad entera. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque seguimos explorando los episodios más oscuros y reveladores de la historia, esos que muestran cómo el poder, el miedo y la propaganda pueden moldear el destino de millones. La pregunta inicial sigue resonando: ¿por qué Japón fue tan brutal en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es compleja, pero en el fondo muestra algo universal. Cuando un pueblo es llevado a creer que la violencia es honor y que la muerte es un deber, los límites de la brutalidad humana desaparecen. Y esa es una lección que nunca debe olvidarse.